Mi cuñada acaba de tener un bebé, pero la negativa de su esposo a hacer las tareas del hogar está desgarrando a nuestra familia como un huracán silencioso que nadie vio venir. Y hasta mi suegra, que siempre tuvo energía infinita, está agotada de cargar con secretos que nadie menciona. Todo comenzó hace unos meses cuando mi cuñada, Ana, dio a luz a su primer hijo, un pequeño ángel que llenó de alegría nuestra caótica familia, aunque nadie imaginaba que ese nacimiento traería sombras oscuras que se colarían entre nosotros como un veneno lento pero implacable. Su esposo, Javier, siempre fue un hombre reservado, de esos que parecen guardar más de lo que dicen, mientras mi suegra, doña Rosa, se convirtió en el pilar que sostenía la casa, cocinando, limpiando y cuidando al bebé como si fuera suyo. Yo, viviendo a unas calles de distancia, noté cómo las visitas se volvían tensas, con miradas furtivas y susurros que se apagaban cuando entraba al cuarto, como si un pacto tácito flotara en el aire. Pero nadie hablaba, y el silencio empezó a pesar más que las risas del pequeño, dejando un eco inquietante que me perseguía. El verdadero caos estalló cuando Ana confesó entre lágrimas que Javier no levantaba un dedo en la casa, dejándola exhausta con el bebé mientras él desaparecía por horas con excusas vagas que olían a mentira desde lejos, y mi suegra, con sus manos temblorosas de tanto fregar platos, empezó a defenderlo como si supiera algo que no quería revelar. Las discusiones se volvieron un ritual diario, con Ana gritándole a Javier que su indiferencia era un puñal en su espalda, mientras él respondía con un mutismo que enloquecía a todos, como si su silencio fuera una bomba a punto de estallar. Yo intenté mediar, pero cada vez que preguntaba qué pasaba, doña Rosa me miraba con ojos vidriosos y decía que los hombres son así, una frase que escondía más de lo que aclaraba. La casa se convirtió en un campo de batalla donde los platos sucios eran armas, y el llanto del bebé la banda sonora de una guerra que nadie entendía del todo, mientras un olor extraño, como a gasolina, empezó a filtrarse desde el garaje donde Javier pasaba tanto tiempo, un detalle que Ana mencionó una noche con voz temblorosa, como si temiera lo que significaba, y que yo no pude ignorar aunque quisiera. Una tarde, mientras doña Rosa dormía y Ana llevaba al bebé al pediatra, decidí entrar al garaje, empujada por una curiosidad que me quemaba las entrañas como fuego, y lo que encontré me dejó helada: latas de gasolina apiladas, trapos empapados y un cuaderno con nombres que no reconocía, escritos con la letra torpe de Javier, como si planeara algo que iba más allá de su pereza. Mi corazón latía desbocado mientras hojeaba las páginas, descubriendo fechas que coincidían con sus desapariciones, y una frase garabateada que decía terminar con todo, una amenaza que se enredaba con el olor acre que impregnaba el aire, y me hacía imaginar lo peor. Corrí a contarle a Ana, pero cuando llegué, ella estaba pálida, sosteniendo una carta que había encontrado en el bolsillo de Javier, donde él confesaba haber perdido su trabajo meses atrás y haber mentido para protegerla, aunque las piezas no encajaban con lo que yo había visto. Doña Rosa, al despertar, se unió a nosotras y, con voz quebrada, admitió que sabía de sus deudas, pero no del garaje, y sus ojos se llenaron de un terror que nunca le había visto, como si temiera que Javier estuviera planeando algo irreversible. La casa, que alguna vez fue un refugio, ahora parecía una trampa a punto de cerrarse, y mientras el bebé lloraba en la cuna, nos miramos sin saber si debíamos enfrentarlo o huir, atrapadas en un torbellino de secretos que apenas empezábamos a desenredar. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas como si quisiera advertirnos, confrontamos a Javier, cuya mirada esquiva y manos inquietas delataban que escondía más de lo que la carta revelaba, y cuando Ana le mostró el cuaderno, él palideció como si lo hubiéramos atrapado con sangre en las manos, balbuceando que todo era un malentendido. Pero las piezas encajaron de golpe. No era solo un esposo flojo ni un hombre en deuda, sino alguien que, desesperado, había estado vendiendo gasolina robada para pagar a prestamistas que lo acosaban. Un secreto que doña Rosa había jurado guardar para no destruir a Ana, aunque ahora veíamos que su silencio nos había puesto a todos en peligro. Cada excusa suya chocaba con la realidad del garaje, y mientras Ana lloraba abrazando al bebé, me di cuenta de que el olor no era solo gasolina, sino el hedor de una vida desmoronándose bajo mentiras que Javier había tejido como una tela de araña. Doña Rosa, con el rostro arrugado por la culpa, confesó que le había dado dinero de sus ahorros para ayudarlo, pero nunca imaginó que él estaba tan hundido, y sus palabras cayeron como piedras en un lago, agitando más preguntas que respuestas. Nos quedamos en silencio, mirando al hombre que creíamos conocer, mientras el peso de su traición nos aplastaba, y supe que el verdadero problema no era su pereza, sino el abismo al que nos había arrastrado sin que lo notáramos hasta que fue demasiado tarde. A la mañana siguiente, el aire en la casa estaba cargado de una tensión que cortaba como cuchillo, porque Javier, en lugar de pedir perdón, salió corriendo con una mochila que nadie vio empacar, dejando tras de sí un mensaje garabateado que decía "no puedo más", mientras el teléfono de Ana empezó a sonar con números desconocidos que colgaban al contestar, como fantasmas acechando desde las sombras. El pánico se apoderó de nosotras cuando un vecino tocó la puerta, nervioso, diciendo que había visto a hombres extraños rondando el garaje la noche anterior, y el olor a gasolina ahora parecía una advertencia que habíamos ignorado demasiado tiempo. Ana, con el bebé en brazos, gritó que esto era culpa de todos por no haberlo detenido, mientras doña Rosa se desplomó en una silla, murmurando que había fallado como madre al criar a un hombre tan perdido, y yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies al darme cuenta de que esos prestamistas no solo querían dinero, sino algo más oscuro que Javier no había confesado.
La casa, que alguna vez olió a pan recién horneado, ahora estaba impregnada de miedo, y cuando revisamos el garaje otra vez, encontramos un mapa con una dirección marcada, un lugar a las afueras que no conocíamos, junto a una nota que decía: si no entrego, vienen por mí, una amenaza que nos heló la sangre y nos hizo temer que el peligro ya estaba más cerca de lo que imaginábamos. Decididas a entender el alcance del desastre, Ana y yo seguimos el mapa hasta un almacén abandonado en las afueras, dejando al bebé con doña Rosa, y lo que vimos nos dejó sin aliento. Javier, atado y golpeado, rodeado de hombres armados que gritaban sobre un cargamento perdido, mientras él suplicaba con una voz que apenas reconocimos, como si el hombre que conocíamos se hubiera desvanecido en esa escena de pesadilla. Pero el verdadero golpe vino cuando uno de ellos, con una cicatriz cruzándole la cara, nos vio y sonrió, diciendo que éramos la familia que él tanto protegía, revelando que Javier no solo vendía gasolina, sino que había estado moviendo algo mucho peor, sustancias ilegales, para saldar deudas que nunca mencionó. Ana gritó su nombre, pero él solo bajó la cabeza, mientras el hombre de la cicatriz nos apuntó con un arma y dijo que ahora éramos parte del trato, porque Javier había prometido entregar todo para salvarse, y ese todo incluía la casa, el bebé, y hasta nosotras. El aire se llenó de un zumbido ensordecedor cuando un camión se acercó, y en ese momento, Javier levantó la vista, sus ojos suplicantes encontrándose con los nuestros, como si pidiera perdón por un pecado que ya no podía deshacer, dejándonos atrapadas en una red que él había tejido con cada mentira, mientras el líder reía y decía que el plazo se había acabado, y que ahora nos tocaba pagar el precio de su traición. Justo cuando el hombre de la cicatriz dio un paso hacia nosotras, un estruendo sacudió el almacén, y una figura encapuchada irrumpió desde las sombras, disparando al aire y gritando órdenes en un idioma que no entendimos, mientras los hombres de Javier caían en un caos de gritos y sangre, como si un huracán hubiera estallado desde el interior de la tormenta. Ana y yo nos arrojamos al suelo, temblando, mientras la figura se acercó a Javier, cortó sus cuerdas y lo arrastró hacia nosotras, quitándose la capucha para revelar, imposiblemente a doña Rosa, con una furia en los ojos que nunca le habíamos visto, sosteniendo un arma como si supiera usarla desde siempre. Entre jadeos, confesó que no era solo una madre agotada, sino una exmiembro de una banda que había jurado dejar atrás, un pasado que resurgió cuando supo que Javier estaba en peligro mortal, y que había usado contactos antiguos para rastrearlo hasta aquí. Los hombres del almacén, atónitos, intentaron reagruparse, pero ella disparó de nuevo, cubriéndonos mientras huíamos hacia su viejo coche, donde nos gritó que nunca debió guardar silencio, porque su propia historia era la raíz de las deudas de Javier. Él había intentado pagar favores que ella le debía a esa gente. El camino de regreso fue un torbellino de preguntas sin respuesta, mientras Javier sollozaba en el asiento trasero, y nosotras nos mirábamos, atrapadas entre el alivio y el horror de descubrir que la mujer que horneaba galletas era una sombra mucho más oscura de lo que jamás imaginamos. De vuelta en casa, con el bebé a salvo pero el aire cargado de traiciones, doña Rosa nos sentó y explicó que su pasado en la banda no era un secreto que quisiera revivir, pero que al ver a Javier hundirse, había jurado protegerlo como nunca pudo protegerse a sí misma, aunque ahora esos hombres sabían dónde vivíamos, y no pararían hasta vengarse. Javier, aún temblando, confesó que el cargamento perdido era solo el comienzo, y que había un envío mayor en camino, uno que no podía detener, lo que significaba que nuestra familia no solo estaba en deuda, sino marcada por un enemigo que no olvidaba. Ana, con el bebé en brazos, lo miró con una mezcla de amor y odio, mientras yo sentía que las paredes se cerraban, porque el teléfono sonó otra vez. Y esta vez una voz fría dijo: tenemos ojos en la casa, un recordatorio de que el peligro no había terminado. Doña Rosa cargó su arma, diciendo que pelearía hasta el final, pero sus manos temblaban, y supe que no éramos rivales para lo que venía. La historia no acabó esa noche. El bebé lloró, las sombras se alargaron, y el sonido de un motor lejano nos dejó preguntándonos cuánto tiempo nos quedaba antes de que el pasado de todos chocara con un presente que apenas podíamos soportar. Un final que no resolvía nada, sino que abría una puerta a más caos. Actualización: un día después, mientras intentábamos procesar el torbellino que había destrozado nuestra familia, un paquete sin remitente llegó a la puerta, y al abrirlo, Ana dejó caer un grito que heló la casa. Dentro había una foto de nosotros en el almacén, tomada desde un ángulo imposible, junto a una nota que decía: el bebé es el precio. Una amenaza tan cruel que nos hizo correr a la cuna para asegurarnos de que seguía allí, aunque el miedo ya se había instalado como un huésped permanente. Doña Rosa, con el rostro endurecido, revisó la foto y murmuró que reconocía el estilo, era obra de un viejo rival suyo, alguien que había jurado destruirla tras traicionarlo años atrás, y que ahora usaba a Javier como peón en una venganza que abarcaba generaciones. Javier, todavía destrozado, confesó que había oído rumores de un plan mayor, algo sobre un intercambio en la frontera, pero nunca imaginó que involucraría al pequeño, y sus palabras se quebraron cuando Ana lo abofeteó, gritando que su cobardía nos había condenado a todos. Esa noche, mientras vigilábamos la casa con las luces apagadas, un golpe seco vino del garaje, y al entrar, encontramos a un hombre encapuchado pintando un símbolo extraño
extraño en la pared, alguien que escapó antes de que pudiéramos atraparlo, dejando tras de sí un mensaje garabateado. 3 días. El pánico nos consumió, porque doña Rosa dijo que ese símbolo era una marca de muerte de su antigua banda, y que el plazo significaba que venían por el bebé, o por todos, como castigo por su huida décadas atrás. Ana, desesperada, sugirió huir, pero doña Rosa negó con la cabeza, diciendo que correr solo los enfurecería más, y mientras el bebé dormía ajeno al caos, nos dimos cuenta de que el verdadero giro no era el peligro externo, sino que Javier, en un susurro roto, admitió haberles dado nuestra dirección para salvarse, un acto que nos dejó al borde de un abismo aún más profundo. Actualización 2, la revelación de Javier cayó como una bomba, y antes de que pudiéramos reaccionar, Ana tomó al bebé y corrió hacia la puerta, gritando que no dejaría que su hijo pagara por los errores de un hombre que ya no reconocía, mientras doña Rosa y yo intentábamos detenerla, atrapados en un torbellino de gritos y lágrimas que resonaban como un eco de nuestra propia ruina. Pero el destino tenía otros planes. Al abrir la puerta, un coche negro frenó en seco frente a la casa, y de él bajó una mujer elegante, con un rostro que parecía tallado en hielo, diciendo que venía a negociar, aunque sus ojos fríos decían que no había escapatoria. Se presentó como Carla, la hermana del hombre que doña Rosa traicionó hace años, y con una calma escalofriante explicó que el bebé no era solo un rehén, sino la clave de un ritual que su familia había planeado durante décadas. Algo tan retorcido que nos dejó mudos, querían usarlo para limpiar una deuda de sangre que doña Rosa había dejado al huir. Javier, temblando, intentó excusarse, pero Carla lo silenció con una mirada, revelando que él había aceptado entregar al niño a cambio de su vida, un trato que firmó sin decírnoslo, y que ahora nos arrastraba a un juego macabro donde el pequeño era el trofeo. Doña Rosa, con una furia que parecía incendiar el aire, sacó su arma, pero Carla sonrió y dijo que dispararle solo aceleraría el plazo, porque ya habían enviado a alguien por el bebé, y el símbolo en el garaje era la señal de que estaban dentro. Un ruido en la nursery nos hizo correr, y el grito de Ana al encontrar la cuna vacía fue el sonido de nuestro mundo colapsando, mientras Carla reía desde la puerta, diciendo que el verdadero castigo apenas comenzaba. Actualización 3, el vacío en la cuna nos golpeó como un trueno, y mientras Ana se desplomaba sollozando, doña Rosa corrió al garaje, buscando pistas en el símbolo, sus manos temblando mientras murmuraba que había visto esa marca en una noche que juró olvidar, una ceremonia que su antigua banda usaba para sellar pactos con sangre. Yo revisé la casa, desesperada, y encontré una ventana rota en la parte trasera, con huellas que llevaban al bosque, un rastro que seguimos con linternas mientras la noche nos tragaba, cada paso cargado de un terror que nos unía y nos rompía al mismo tiempo. En el límite del bosque, encontramos un pañal del bebé, manchado de rojo, y aunque doña Rosa insistió en que podía ser pintura, el grito ahogado de Ana dijo lo que todas temíamos, mientras Javier, que nos había seguido en silencio, se derrumbó confesando que Carla le había mostrado fotos del pequeño como prueba de que estaba vivo, pero ahora dudaba si eran reales. De pronto, un cántico lejano rompió el silencio, y al avanzar, vimos luces entre los árboles, figuras encapuchadas rodeando un altar improvisado, con Carla al frente, sosteniendo al bebé que lloraba como si supiera el destino que lo esperaba. Doña Rosa disparó al aire, disparándolos y corrimos hacia el altar, pero al llegar, el bebé no estaba en su lugar, había una muñeca con su ropa, y una nota que decía el trueque ya empezó, un giro que nos dejó heladas, porque Carla apareció detrás de nosotras, diciendo que el pequeño estaba a salvo, pero solo si doña Rosa se entregaba a ellos, un sacrificio que pondría fin a la deuda, o eso prometían, mientras sus ojos brillaban con una locura que no dejaba lugar a dudas. Actualización 4, la oferta de Carla colgaba en el aire como una guillotina, y mientras doña Rosa apretaba el arma, sus ojos se llenaron de una resignación que me heló la sangre, murmurando que si su vida podía salvar al bebé, lo haría, aunque Ana gritó que no confiáramos en una mujer cuya voz destilaba veneno disfrazado de calma. Pero antes de que pudiéramos decidir, un rugido de motores nos rodeó, y de la oscuridad surgieron motos con hombres armados que no eran de Carla, sino de una facción rival que gritaba que el bebé era suyo, porque Javier, en su desesperación, había prometido al pequeño a dos grupos distintos para saldar la misma deuda, un error que ahora desataba una guerra entre sombras. Carla, furiosa, disparó contra ellos, y en el caos, doña Rosa nos empujó hacia los árboles, diciendo que el bebé debía estar cerca, porque el ritual no podía empezar sin ella presente. Corrimos entre disparos, y en una cabaña destartalada encontramos al pequeño, custodiado por un hombre que huyó al vernos, dejándolo envuelto en una manta como si fuera un trofeo olvidado. Ana lo abrazó, llorando, pero la alegría duró poco. Los hombres de las motos nos alcanzaron, y su líder, un gigante con tatuajes que le cubrían el rostro, dijo que no querían al bebé, sino a Javier, porque él había robado algo más que gasolina, un alijo de diamantes que valía millones, y el pequeño solo era carnada. Javier, pálido, negó todo, pero el líder sacó un cuchillo y cortó su mano, sacando un gemido que confirmó su culpa, mientras doña Rosa disparaba, dándonos tiempo para huir con el bebé, aunque sabíamos que la verdad de esos diamantes nos perseguiría como una maldición que apenas empezábamos a entender. Actualización 5, de vuelta en casa, con el bebé a salvo pero el eco de los disparos resonando en nuestras cabezas,
cosas. Javier, con la mano vendada, finalmente habló, confesando entre sollozos que los diamantes los había escondido en el garaje hace meses, robados de un cargamento que debía entregar a la banda de Carla, un acto de codicia que desató esta pesadilla, aunque juró que nunca quiso involucrar al bebé. Doña Rosa, agotada, lo miró con desprecio y dijo que su sangre estaba maldita, porque esos diamantes eran los mismos que ella había intentado robar décadas atrás, un botín que marcó su vida y que ahora por un giro del destino, había regresado para destruirnos. Ana, acariciando al pequeño, exigió que los entregáramos para acabar con esto, pero cuando revisamos el garaje, las latas de gasolina estaban vacías y los diamantes habían desaparecido, un robo dentro del robo que nos dejó preguntándonos quién más sabía. Entonces, el teléfono sonó, y una voz desconocida, ronca y lenta, dijo que tenían las piedras, pero que el precio por devolvérnoslas era simple, la cabeza de Doña Rosa, porque su pasado no solo había creado a Javier, sino que había traicionado a un tercer jugador, alguien que había esperado años para vengarse. Afuera, un dron zumbó sobre la casa, dejando caer una foto de nosotras con el bebé, marcada con una X, y mientras el motor de un coche se acercaba, Doña Rosa cargó su arma otra vez, diciendo que no se rendiría, pero sus ojos traicionaban un cansancio que nos hizo temer que este nuevo enemigo no solo quería sangre, sino borrar todo rastro de nuestra familia, un final que se cernía como una sombra que no podíamos escapar.